entonces, muy buenas tardes o noches, para que cuando nos escuchen esté bien para todos. Hoy un palabreando muy especial, porque como se los escribíamos quizás en las invitaciones, venimos recargados. Aquí es 2 por 1 hoy. Esto es 2 por 1, eso es una gran diferencia hoy. Lo otro es que me encuentro con mis amigos, mis compañeros de camino en la presencialidad, y cuando digo de camino porque un poco les vamos a compartir hoy esto del ego, de la matriz, y fue precisamente saliendo de los temas desde donde nos formamos en la universidad, en el pregrado, fue que nos encontramos en el camino. De otra manera, creo que me hubiera encontrado como paciente de Isabel o como paciente de Juan Camilo. Sin embargo, en estos caminos diferentes que hemos decidido transitar después de hace ya un buen rato, pues abrimos estos espacios de conversación donde nos encontramos con personas maravillosas, y hoy le doy las gracias a Isabel y a Juan Camilo que hayan aceptado esta invitación. Este palabreando, cuando levanté el teléfono para invitar a Juan Camilo y a Isabel, tenía en mi mente una temática, tenía en mi mente el poder hablar con ellos sobre nada más ni nada menos que de Don Señor el Ego. Y como lo escribía un poco en las notas de invitación, habla muy duro, es un gran dictador. Puede ser que en ocasiones sea casi que imperceptible, pero quizás desde nuestros pensamientos, desde nuestras acciones y desde el cansancio y la fatiga se empieza a visibilizar. Y también atrevidamente poníamos en ese título matriz con X. Matriz con X. Entonces, no siendo más, Juan Camilo e Isa, bienvenidos a este espacio. Y no voy a hacer una presentación de ustedes, despreséntense ustedes, por favor. Despresentemos. Gracias, Lenia. Nuevamente, muchas gracias por este espacio tan lindo de compartir con ustedes. Es definitivamente de estas cosas que nos encantan y que resonamos en la misma sintonía todos. ¿Qué les puedo decir? ¿Quién es Isabel? Estudié enfermería y por muchas cosas de la vida, hace más o menos unos 6, 7 años, fui desvinculada de la institución donde trabajaba y decidí en ese año, como esa etapa del duelo, después de haber sido golpeada en mi ego, porque esa desvinculación le pegó a mi ego. Ya después les cuento, era tanto que se los cuento, yo quería que esa institución entrara un paciente, no le entrara plata. Les pusieron una bomba, literal, tenía ira y todas esas etapas del duelo miedoso, que no entrara nadie, que no consiguiera ninguna otra coordinadora. Mejor dicho, yo me creía la más y que eso no podía vivir sin mí. Y me di cuenta que estaba más que equivocada, que definitivamente lo que estaba hablando era esa sombra, esa máscara que no era Isabel, y encontré en ese transitar que era buena para otras cosas. Entonces encontré como mi razón de ser, mi ikigai, por lo que me levanto feliz todos los días, y no quiere decir que yo no fuese feliz siendo enfermera, trabajando en lo que trabajaba, sino que ahora encontré otra cosa diferente. Entonces ahorita me dedico al coaching, me encantan las emociones, porque ese ego que vi después, que acerqué a mí, que acepté esa máscara que acepté, me hizo entender que yo había vivido todo esto como enfermera para estar donde estoy ahora. Hija, hermana, novia, amante, me encanta el vino, me encanta la bohemia, me encanta la música, me encanta la guitarra, me fascina conversar con amigos, la buena comida,
La mala comida también, me encanta la comida chatarra, igual que a todo el mundo, no le cuento calorías a nada, pero encontré que las cosas en la vida son sencillas y que cuando tú te desprendes de ese ego todos los días, encuentras que lo tienes más pegado a ti. Eso soy yo. Estoy aquí feliz con ustedes y con un socio que aquí se va a presentar y después él les va a contar por qué es socio. Socia. Socio. Bueno, Bueno, socio. entonces les cuento un poco. A veces se dice que en la actualidad hay 350 millones de personas que pueden tener ansiedad y 240 millones con depresión. La cifra de estrés ha aumentado. Y esto quiero que sea como un preámbulo para que empecemos, que Juan Camilo nació con dos escolares a cuello. Dos escolares a cuello, donde en ese momento estaba, como se dice en el término médico, cianótico, morado, Moradito. moradito. Casi que yo creo que hubiera podido fallecer en ese momento del parto. Sucede que, o sea, pasó el tiempo, transcurrió el tiempo y me diagnostican una enfermedad que se llama asma. Asma hasta los 15, con lo que me limitó eso. Inclusive las emociones que se fueron gestando o enquistando eran de rabia, eran de frustración. Ya se pueden imaginar que de pronto todo el mundo jugaba algún partido, pero Juan Camilo no podía hacerlo. O sea, ni yo, mi propia esencia. Había gran limitación e inclusive cuando eran crisis muy fuertes, en algunas de esas tuve que estar hospitalizado. Les cuento, mi padre cirujano, él era el que me inyectaba a veces esteroide para poder obviamente sacarme de la crisis y no tener que perpetuar el número de hospitalizaciones. Entonces eso fue generando algunos miedos, algunas sensaciones de zozobra. Y miren cómo va pasando a los 15 y 16, es angustia. La palabra asma es de angustia, es de ahogo, de angustia. Y a los 15 y 16 años el asma empieza a irse, empieza como a desvanecerse. Y cuando se va desvaneciendo el asma, lo que yo voy haciendo es como confiar más en mí. Voy confiando, pero esa confianza se va volviendo como una coraza tan fuerte, donde habían algunas heridas del pasado, algo de humillación, pero ojo que las heridas del pasado no son de los demás, era el mismo Juan Camilo, se las iba creando. Cuando yo me fui creando esas heridas emocionales, esas heridas de la infancia, entonces mi ego se fue acentuando, se fue incrementando y entonces el ego fue el que empezó a dominar a Juan Camilo. Ya no era Juan Camilo el que mandaba, sino era la soberbia. Ojo, no es el ego malo, ¿sí? Ni el ego bueno. El ego uno lo va convirtiendo en un personaje, en una máscara tipo kafkiana, donde obviamente empieza a generar una metamorfosis y esa metamorfosis obviamente empieza a generar, claro, puedo ser mejor, como dejando el pasado en un momento dado de dolor para crear un personaje donde fuera como un superhéroe. Y ahí es donde empezó medicina. Entonces la misma medicina me va a generar obviamente mucho más poder. Es que yo puedo hacerlo, puedo ser mejor que muchas personas. Y así se fue gestando la medicina y luego de eso el personaje ya no era Thor, no era Superman, sino que pasa a una residencia de medicina interna. Nada menos. Nada más y nada menos, eso nada más y nada menos. En nuestra sociedad. Claro, en esa cultura donde a veces el internista le dan como una etiqueta de que aparentemente es el que más sabe. Entonces, claro, termino medicina interna y luego de eso el ego continúa y se perpetúa y hago una maestría en epidemiología, ya era investigación. Entonces, inclusive, les voy a decir, aquí se los confieso, era la soberbia, era el egocentrismo, era el egoísmo, el egoísta, y recuerden que el egoísta, como tipo politeísta, era el egoísta, era que todo generaba como si fuera alrededor mío, como esa parte de Galileo Galilei, donde obviamente era el geocéntrico, era acá. Yo inclusive cuando como profesor de 22 años de docencia, les rompía a mis estudiantes artículos, porque obviamente no lo decían de una manera adecuada,
lo que estaban hablando. Pero va a llegar el punto de quiebre y el punto de quiebre entonces vamos a dejarlo para ahorita. Miren, esa es solo la presentación. ¿Recuerdan la pregunta que hice? Bueno, sí, disculpen. Y lo que dije fue despresentación. Esa es una despresentación. Una fragmentación. Siempre estos palabreandos y en su tono sí, la persona trae abordaje, trae discurso, trae formación, pero particularmente el palabrero tiene vivencias alrededor de ese tema con el que resonó para estar en este palabreando. ¿Y por qué resonaron ustedes para que habláramos del ego? ¿Por qué resonaron desde ahí? Es mi pregunta. ¿Por qué aceptaron la invitación? Además del hambre que traía Sisa, que ya dije. Mucha hambre. Respecto que aquí de las uvas, Ya 24 uvas ya van en... Y por allá yo le vi a Álvaro una copa de vino, ¿cierto, Álvaro? Claro. Álvaro, que sí. Álvaro, pues lo siento, mira. Queso, uvas y vino. Aquí vamos nosotros igual. Lenia, ¿por qué razonamos? Mira, ¿por qué razonamos? Cuando uno, pues, el cariño que te tenemos a ti, porque vibramos en la misma sintonía, porque nos gusta compartir con las personas como este tipo de temas y este tipo de cosas. Pero cuando tú dijiste el ego, me acordé, porque lo que yo hago ahorita, que se convirtió en mi propósito de vida, que después de 29 años, no me hagan cuentas, de ejercicio profesional, como enfermera profesional, me llevó, fue cuando mi ego fue completamente asaltado, atracado, vulnerado, me sentí súper mal. Les voy a contar una historia. Yo trabajé con un grupo de médicos muy prestigiosos aquí en Medellín, muy conocidos a nivel mundial, muy buenos en lo que hacen técnicamente, profesionalmente son excelentes. Trabajé con ellos en 2 instituciones, en la última que trabajé, y yo pasé de ser enfermera raza de sala de procedimientos de cardiología, yo soy especialista en cardiología invasiva, y trabajaba con ellos. Y un día yo participé en uno de los, una vez me dijeron, Isa, para que participes con nosotros, ellos hacían año a año un congreso en Plaza Mayor, y en la primera cosa que me infló el ego fue cuando me dijeron, Isa, para que des una conferencia en el congreso de este año. Eso me lo dijeron en enero, el congreso era por allá en septiembre, y yo, ¡oh! Plaza Mayor, yo, 1000 y pico de personas, ¡oh! La coordinadora, ¿cierto? Tenía un cargo administrativo, yo dije, ok. Yo no sabía nada, y ese día, esa semana terminé el congreso, ellos hacían un cierre y me llevaron a arriba a Llano Grande, donde uno de ellos tenía su casa, y con los invitados nacionales e internacionales me hicieron un reconocimiento. ¿Sí? Yo tuve lo que uno cuando los 20 años quiere a nivel profesional. Casa, reconocimiento. Casa Rebeca. ¿Sí? Reconocimiento, poder y dinero. Me ganaba muy buena plata. Allá donde yo trabajaba, ya se decía, y lo puede decir Juan Camilo, que trabajó en la misma institución que yo, allá no mandaban ellos, allá decían, aquí se hace lo que Isa diga. Entonces, claro, Isabel, que no era Isabel, era esa máscara que existía que yo me ponía. Entonces ese reconocimiento me lo hicieron allá, y dentro de muchas palabras que dijo uno de mis ex jefes, que yo saqué pecho, iba así pues toda elegante, cuando al final dijo una frase que a mí me quedó calando, dijo, es que ella es como nosotros, es que ella está hecha a imagen de nosotros. ¿Y a qué se refería, Isa? Se referían a su forma de ser, ¿sí? A su forma de actuar, a su forma de ver las cosas. Y había cosas que en ellos a mí no me gustaban. Y eso vamos a hablar, porque eso hace el ego. Cuando tú te enojas por cosas del otro, es el ego el que te muestra que hay en ti. Yo decía, Dios mío, yo me estoy pareciendo a ellos. Yo dije, yo no quiero. Entonces, revolco. Eso fue unos años antes. Y ya después, como les conté, a mí me desvinculan
siendo allá la mano derecha de todo el mundo, la más querida, la más adorada y casi que la dueña de ese negocio allá, y me desvinculan. Y yo empecé a decir, ¿pero por qué? ¿Sí? A mí, Si yo soy tan buena. no, les voy a contar. A mí me desvincularon, para que se vayan de la risa, un 28 de diciembre. A mí me llamaron a las 12 del día, un 28 de diciembre. Yo pensé que me estaban inocentando. Yo, mi amiga era la jefe de gestión humana. Y yo le dije, ¿te estás bobando qué? Y ese día yo dije, Señor, y el 24 había tenido yo disponibilidad, había tenido que ir a atender a un paciente urgente, y yo había conversado con una de mis colaboradoras y estábamos hablando de que alguien se iba a ir. Yo le dije, no, mija, vea. Ella me dijo, Isa, primero se van los jefes, que te vayas tú. Yo le dije, sí, mija. Y a los 4 días me estaban echando a mí. Entonces esa fue una de las cosas que a mí me hizo resonar, porque eso me hizo entender miles de cosas. Después de ese año del duelo, Glenia y muchachos, yo comprendí que esa Isabel, que ellos habían hecho ese reconocimiento por allá en Llano Grande, no era Isabel, ¿sí? No era la que yo quería, no era la que yo en realidad amaba, no era la que yo siempre había sido. Sin embargo, era en la que te habías convertido. Era esa máscara en que me había convertido. Ok, era esa. Y cuando me desvinculan, se cayó eso. Fantástico. ¿Por qué resonaste, Juan, con el ego? Miren que es Para estar interesante. aquí. Miren que es interesante esto, porque empezamos a hablar con Palabreando, el poder de las palabras, desde la ansiedad, la depresión y la parte del estrés crónico, que es capaz de generar burnout. ¿Por qué el ego? ¿Se acuerdan de las novelas de Lewis Carroll? Y normalmente eso me fascina. Cuando en Alicia en el País de las Maravillas, el conejo va con un reloj todo el tiempo. Un reloj. ¿Y qué es lo que dice el conejo? Voy deprisa. Voy deprisa. Voy deprisa. Entonces, a veces vamos tan deprisa y sin cortaprisa que nos podemos chocar. Y eso fue lo que la vida generó, y fue un choque. Entonces, ¿por qué el ego? Porque el ego, si le sacáramos como un acróstico o algo de acrónimo, le podríamos decir que es exit, got out. Es como si sacáramos a nuestra esencia de nosotros, o sea, sacar a Dios de nosotros. Eso sería el ego. Es ponernos otro personaje, otro arquetipo, y hacer el papel de ese. A veces lo hacemos de mago, de bufón, pero el ego tenemos que sacarlo, observarlo diferente y decir, venga carajo, es que yo he vivido esta vida permanentemente. Entonces es el médico, como estábamos conversando y hablando, llegó un momento dado en que antes de la pandemia, fue a un paseo sabroso, rico, ojo, no había tomado ni un solo trago, ni un vino, ni nada que conste. Me tiro a la piscina, pero mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba ausente. Y como obviamente disociado por estrés y un burnout, un desgaste, me tiro a la piscina, pero la distancia entre la superficie de lo que era obviamente el agüita y obviamente donde me tiro eran 30 centímetros. No, lo vi como si fuera toda profundidad, y ahí hay una fractura en la parte de la cara. Miren, tan interesante, me fracturo, me fragmenté en pleno paseo de el primer día, antes de pandemia, porque ya la historia va a continuar, y como es palabreando, la vida le va a tener que a uno, como se dice, dar otros golpes. Y ahí empecé a decir, algo está pasando acá. Tengo que volver otra vez a juntar mi propia esencia, juntar a vivir, las piezas. Claro, a vivir y no a sobrevivir, no a ser ese conejo automático de Alicia en el País de las Maravillas, y tampoco como la reina de corazones decapitar a todo el mundo. Cortéle la cabeza. Porque corté la cabeza, decapitar a todo el mundo, vaya, que es lo que uno normalmente hacía, y de pronto de muchas creencias también desde la parte familiar. Entonces ahí me fragmento, y como ese rompecabezas de 1000 piezas, empiezo a volver a unirlas. Es que ese ego es una creencia. Ese ego es una creencia de que, mire, Mario Alberto Puig, que es un médico español, tiene una metáfora muy bonita. Dice, es como cuando
hay una ola y esa ola tiene conciencia y ella sabe que es formada por agua. Y está en el mar y ve las otras olas, la otra ola, y ella sabe que es alta, ¿sí? Que otras veces es baja, que tiene fuerza. Y ella ve que está ahí y ve otras olas. Y esas otras olas, ella no las reconoce, que forman parte de ella porque son de la misma agua, sino que esa ola es distinta a mí. No cree que No ella cree es- que ella pertenece a eso. Entonces, eso es lo que nos pasa. Es una creencia, el ego es una creencia de pensar que yo soy diferente. Y eso es lo que ha sucedido también con nosotros, es lo que nos lleva al egoísmo, ¿sí? Cuando ese ego se subleva, cuando ese ego se vuelve tu victimario, cuando ese ego te posee, que lo tenemos, pero cuando te posee completo, se te olvida el otro, se te olvida el resto. No te sientes que perteneces a esa misma agua, a ese mismo océano, sino que esa ola es distinta a ti. Entonces, si la ola se choca, es ella, a mí no me importa. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando dejamos desbordar el ego. Palabreando es un juego de palabras. Y también atrevidamente pusimos ego y matriz. Que le encanta jugarme la matriz. Matriz. Y porque pues yo inocentemente puse el título así y después también resonamos cuando lo conversamos, porque nosotros nos conversamos antes de cada palabreando con cada palabrero y hablemos de por qué hacer la relación matriz, matriz película, matriz X, hablemos de toda esa simbología no inocente. Total, claro, sin inocencia y con toda la complacencia de la vida. Miren que es interesante y continuemos contando un poco para que vamos hilando y tejiendo esto. Hay una fractura y en esa fractura, carajo, digo, mi mente tiene que cambiar. Tiene que volar como en esa nave de la primera película de Matrix, que es Nabucodonosor. Entonces empecé a volar ahí y lo que hice o lo que fue estudiar programación neurolingüística. Entonces hice programación, hice la maestría, hice líder coach, estudié, me fascinó ver la mente desde una visión holística, pero también científica. Y entonces empecé a ver las metáforas como una simbología de llegar al inconsciente. Entonces, Matrix es ese útero que nos ha albergado, pero que también a veces puede ser oscuro. Miren qué interesante. Y cuando vemos la película Matrix y vamos un poco más allá, estamos siendo manejados y ustedes no sé qué piensan. Estamos a veces siendo controlados con una conexión con un gran genio maligno, como lo llamaba René Descartes. Lo llamaba así. Esa parte que es capaz de controlarnos. Y si vamos a ser claros, esto ya es la conexión. Este computador, un teléfono celular, ya ahí estamos conectados. Si se vieron la película, lo que estamos viendo es que las máquinas ganaron una batalla, ganaron, nos metieron en el metaverso y cuando nos metieron en el metaverso, ahí ya en ese momento, ellos son los que están quitando nuestra propia energía, conectándonos y nos generan un mundo, recrean ese paralelo. mundo, claro, ese mundo donde obviamente ellos son los que modifican y manejan todo. Por eso las dos pastillas o cápsulas, la roja o la azul, es para definir tú qué quieres hacer en tu vida. Si quieres salirte y ver realmente esa matriz, ver o continuar en ese mundo virtual aparentemente perfecto, pero ahí viene una pregunta que aquí se me ocurre. A veces muchos conocen la verdadera matriz, pero quieren obviamente volver a su mundo virtual de cierta felicidad o a ese mundo orwelliano, ese mundo creado desde la época de Stuart Miller, inglés, donde vio que obviamente podíamos ser controlados por un gran hermano. Y les pregunto, ¿tenemos poder de elección? Actualmente podemos ¿Hay libre elegir. albedrío? Hay libre albedrío. O el hecho de que ya elegir también es una elección que nos están controlando.
Y suena un término muy llamativo, pero volvemos a la misma matriz. Ahora esa matriz donde nacemos es un lado oscuro y vuelve lo mismo. Y cuando hay una nueva luz, aquí se me ocurre, ese mundo, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Será que ese mundo realmente tenemos que aprender a ser resilientes? ¿O realmente el mundo virtual que tenemos es ese útero? ¿O ese útero también está llamado y obviamente controlado por un montón de generaciones tras generación, que son aquellos pensamientos e ideas y actos de nuestros padres? Y tenemos también un montón de cableado neuronal que todavía en este momento en el cerebro de Oscar, de Santiago, de Glenia, de Álvaro, de Ana, de Yanira, de Denis, de Lady, de Beatriz, de Paola, de Ana María, están ahí obviamente confluyendo y confabulando para generar un montón de nuevas redes. Es un término muy llamativo, es un tema muy bonito, donde obviamente se junta obviamente la matriz y el ego. ¿Y por qué les digo del ego? Y esto daría mucho para hablar, porque es que si en el útero nuestros padres permanentemente dijeron, es que va a tener un hombre y ese hombre va a ser el mejor y nunca se puede equivocar, si nos equivocamos, ¿qué pasaría? Es lo peor que podría pasar. ¿Sí? Entonces ahí voy dejando como esas disyuntivas, esas preguntas. Y estés palabreando aquí y allá. allá. Así que cuando quieran, levantan la mano, abren el micrófono y con que van resonando en esto que venimos proponiéndoles hoy. Porque allí en este juego con la metáfora, bueno, para quienes después de 20 años no se han visto la película de Demetris, ya les dañamos pues como, ya les dañamos. Uno de esos. Sí, ya se las dañamos. Daría muchísimo de qué hablar, porque ¿qué significa en el mundo real tomar la pastilla roja o tomar la pastilla azul? Y que nosotros en Confluye lo hablamos muchísimo, porque nosotros hablamos de puntos ciegos y de cegueras voluntarias, y esas cegueras voluntarias tienen que ver, me hace aquí pensar, por supuesto, para sostener el ego, porque es un lugar desde donde me he posicionado, me he reconocido y que desde algún lugar lo quiero seguir conservando. Tomarse la otra, bueno, no recuerdo si la azul era de la salir y la de roja de permanecer, y además porque querer salir de la matriz, soltarme del ego, voy a atreverme a lanzar una afirmación, siempre será doloroso. No sé el siempre, ese es el que pongo como entre comillas, pero soltarme del ego siempre será doloroso. Y se las pregunto, ¿será doloroso? Siempre soltarme del ego será doloroso porque implica ese viaje hacia adentro de encontrarme con quién sabe quién en ese camino. Tú decías ahorita algo, yo creo que el ser humano, y no recuerdo quién lo decía, le tiene miedo, el ego es la sombra, ¿sí? Pero nosotros no le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a nuestra propia luz. Por eso es que dejamos de ser quienes somos para poder pertenecer. Hay algo en los seres humanos que siempre, para nosotros, esa idea de tribu, de pertenecer a la tribu, de que nos metan a la tribu, de que seamos aceptados por la tribu. De hecho, el estrés y la ansiedad es parte de muchas cosas de esas, porque todas aquellas cosas que hacemos y que no están de acuerdo con nuestro entorno, con nuestro grupo social, con nuestro grupo en las empresas, familiar, si yo no estoy de acuerdo con ellos, yo salgo. Entonces mi mente tiene dos cosas: si yo salgo de la tribu, muero, entonces yo no puedo estar solo, entonces yo cambio, me convierto en otra persona, en lo que los otros quieren ser, ¿sí? Entonces no tomo esa decisión personal de ser quien soy, sino que me convierto en otra persona, y la luz que tengo yo, la luz que soy yo, esa luz que hay dentro de mí, se pierde, y le tengo miedo a eso. Miren, yo creo que todos hemos tenido espacios donde hemos visto que el ego nos ha poseído, que está con nosotros, pero que hemos dejado que salga.
¿Y a qué voy? Cuando yo he cantado toda la vida. Yo canto. ¿Cómo? Yo canto, Sí, sí. toco guitarra, yo pequeña, poesía, bailé, o sea, a mí me encanta toda la parte de las artes, dibujo, pero dejé muchas cosas y les voy a contar. Yo tendría por ahí que unos 23, 24 años y yo cada vez que hacía algo trabajando con los pacientes, yo cantaba y les cantaba a los pacientes. Mientras, por ejemplo, les hacía una curación, les canalizaba una vena, yo hablaba con ellos, me pegaba una cantadita, organizaba el puesto de enfermería, cualquier cosa, y alguien, que recordé quién era, me dijo, ay, qué pereza, Isa, usted siempre vive feliz, usted siempre vive cantando. Como yo, mi ser que quiere estar en esa tribu, pertenecer, para que no me excluyeran, créanme que pasaron muchísimos años y yo dejé cantar y hace unos años cuando volví a empezar este camino hacia adentro, este camino hacia mí, me di cuenta que yo no me sabía ni una canción y no se los estoy mintiendo de la música que me gustaba y de la que había ahora, no sabía nada. O sea, había dejado de escuchar música, la guitarra estaba empolvada, no había vuelto a cantar y de hecho yo era súper entonada, yo tengo un hermano que es músico y ensayábamos y yo pertenecía a coros, toda la cosa, y empecé a cantar, yo ya estaba desentonada, estaba perdida porque no me sabía ninguna letra, y yo dije, ¿qué pasó conmigo? O sea, yo quería pertenecer y me convertí en otra persona. ¿Sí? En eso, en la cosa que tú no seas feliz porque el mundo no puede ser feliz, ¿cierto? Porque duele la gente que es feliz, Wow. ¿cierto? Porque duele la gente que es feliz, que está tranquila, que no tiene problema. Y me metí en esa matrix. Para esa encajar. matrix, para encajar. Para encajar. Dejé que eso pasara conmigo. Bueno, no duden en levantar la mano o en abrir el micrófono. Y quiero, bueno, no sé si ahí terminabas. Sí, sí. Porque no sé si ustedes están curiosos, yo sí estoy curioso. Yo también. Piscina. Piscina. Fractura. Que continúa. Fractura. Sí, que continúa. Fractura. Okay, claro, y fuera de quebrarte. ¿Qué más ¿Qué le pasó? ¿Qué más se fracturó? Ok, entonces, pero antes ahí voy a hacer unos puntos suspensivos y ojo, el ego no es malo. Sí, tenemos que hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de Sí, las bondades. porque es importante tener en cuenta con lo que tú acabas de decir, porque no nos pueden apagar nuestra luz, nuestra autoestima, nuestro poder personal. Entonces ya, cierro puntos, cierro obviamente paréntesis. Y antes de continuar, en estos días alguien decía, el papá le preguntó al muchacho, mi hijo, ¿y usted qué quiere ser cuando ya sea grande? No, yo quiero ser pendejo. Pendejo. Entonces le dijo, ¿cómo así, mi hijo? ¿Cómo que pendejo? Sí, papá, porque es que vos decís, uy, no, mira ese pendejo con el carro tan bacano. No, mira ese pendejo con ese puesto que tiene. Mira ese pendejo con ese último apartamento. Entonces, miren también las palabras, ya que estamos hablando de palabreando, la energía y el poder que tiene nosotros. Entonces, entender también que el ego es como un diablito que a veces puede aparecer por acá. Y esa segunda voz o tercera que tenemos es cuando aparece la capacidad de decir, tú no lo puedes hacer, o por lo contrario, hazlo, tú eres el mejor de todos, eres el Lionel Messi, ¿sí? O eres Usain Bolt. Y ahí es donde obviamente me subo, pero la verdad es que yo no corro ni los 100 metros, por ejemplo. O obviamente voy a hacer Pavarotti y yo no canto. Entonces también es bueno que tengamos en cuenta nuestras vulnerabilidades, nuestras fragilidades y quiénes somos. Porque ahí es la pregunta importante, ¿quién eres tú? ¿Sí? Y nosotros no somos un carro, no somos un apartamento, no somos un título, no somos una camisa de palmeras, no, ¿quiénes somos? Entonces, ahí en ese transcurrir, ¿quiénes somos? Llega la pandemia, ya iba a tomar la mejor decisión de la vida. Me iba a salir después de 22 años de enseñar. No porque estuviera realmente aburrido, no porque yo dije, ya tomé la decisión. Me salgo y llega la pandemia. No sabía que un murciélago en Wuhan, China, iba a hacer tanto estrago en un momento dado, y ahí obviamente ya no iba a tener trabajo en su momento. Iba a tener un trabajo parcial. Me salgo obviamente de la donde comodidad, trabajaba, de mi zona de confort, y fíjense que el ego le fascina el confort, una zona cómoda, y la zona de confort viene de un estudio
de un estudio científico que al cuerpo, a la persona le gusta estar a una temperatura de 26 grados centígrados en promedio. Entonces yo me siento cómodo, no, qué pereza ahí donde hay sol, no, o donde hay lluvia, no, me quedo ahí. Ahí sucede entonces que, claro, me voy en ese momento de donde trabajo, mi consulta, mi consultorio se iba a cerrar porque nos van a confinar, y fuera de eso, llegaba menos dinero, roban la caja fuerte. Roban la caja fuerte donde habían unos relojes bonitos, había un buen número de dinero, estaban los pasaportes. Había buen ego ahí. Y había buen ego. Claro, y miren qué interesante el ego, y miren, la vida le enseña, porque 2 días fueron complicados. Carajo, ¿qué va a pasar? Al tercero ya me reía, porque todo el proceso que había hecho, dijo, ya la vida sí me enseñó, carajo, que obviamente el ego tiene que fracturarse más. Y pensé, ¿a dónde voy a viajar en confinamiento? A ningún lado. ¿Para qué necesito un reloj? Los relojes tienen que moverse, tiene que pasar el tiempo. Y ahí me volví a acordar o a recordar nuevamente del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y finalmente la plata tenía que moverse, ley de la atracción, de la hermenéutica, tenía que obviamente fluir, y no estaba fluyendo. Y ahí cambiaron las cosas, cada vez obviamente, venga para acá, hice algo más de hipnosis clínica para volver a encontrar un poco más mi propio introspección, mi esencia, y ya cada vez más sencillo. Y ahí es donde obviamente les empecé a decir al principio que esa angustia, ese ahogo, ese doble cordón umbilical se iba soltando, aflojando, desatando, sí, fue diluyendo, como ustedes saben que las cosas a veces van pasando. Y a pesar de muchos momentos de problemas, vamos encontrando soluciones. Y con la palabra, porque hubo mucha gente ahí, como ahorita decía Isa, la vinculación, mucha gente realmente me ayudó, me colaboró, continuó, porque les voy a decir, hice en un momento una depresión. Entonces, lo puedo decir en carne propia, que a veces uno tiene que pasar como lo más oscuro del camino del héroe. Sí, ese tema de Joseph Campbell, cuando habla del monomito, que obviamente uno está en la zona de confort, lo pasé por todos lados, y en esa zona de confort obviamente encontré magos que me ayudaron, como en El Señor de los Anillos. También hubo enemigos, pero ojo, los enemigos muchas veces no son externos, los enemigos están acá, nosotros somos los propios enemigos, pero cuando uno lo encuentra, uno es capaz de vencer como a ese Voldemort de Harry Potter, o a ese Darth Vader que es el lado oscuro o la sombra. Miren que cada uno tiene una sombra, pero también tiene su luz. Nosotros tenemos nuestro antítesis. El hombre araña tenía su sombra. Claro, la sombra, que es Venom, que es el mismo traje que lo va como poseyendo. Claro, lo posee y se va metiendo en todas sus células, en todos sus tejidos. Entonces ahí fue cuando ya empecé a soltar, y ya este médico tradicional, este ser humano, se volvió un chamán, porque fue capaz de convertirse en un hombre que es capaz de ir a la Pachamama, a su tierra, y poder trascender desde la parte energética, siendo vulnerable, obviamente también con sus momentos de ira, de rabia, de miedo, de angustia, de asco. Es que el ego es el que no nos deja aceptar esa vulnerabilidad. El ego es el que no nos deja aceptar esa vulnerabilidad, esa fragilidad como seres humanos, el que no nos permite ser nosotros, simplemente ser yo. ¿Sí? Me gustaría precisamente, porque creo que hay dos cosas que han venido emergiendo y que no quiero que se me pasen. Uno es la luz. Yo sé que suena como un poco en contravía, pero ¿hay alguna funcionalidad, algún atributo o por utilidad del ego mientras que tiene sentido en la infancia, por supuesto, y ahorita lo escuchaba un poco en ustedes en sus historias, pues porque queremos encajar, porque tenemos el legado del padre o la madre, porque luego también va tomando forma en el adulto, entonces eso
se va volviendo como mucho más robusto, mucho más útil y parece ser mucho más funcional. No sé si podemos hablar de la utilidad para no darle una palabra que yo utilizo mucho, que es la luz del ego, Sí. pero podríamos hablar, ¿es útil el ego? Bueno, Claro que sí. el ego porque es útil por eso que estamos haciendo, porque es sentir la confianza en que puedo hablar con ustedes, en que puedo expresarme. Si hubiera sido mucho tiempo atrás, el ego... Álvaro sí, está emborrachado. no, Álvaro. pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Vamos a ir por Ese otra caso, copa, que vea, esto está muy le voy a bueno. hacer caso No. a Álvaro. Álvaro, de verdad que... Disculpa. Mira, pues, mira, pero te, no voy, vas a o sea, tomar te vos vamos a solo. acompañar, te vamos a acompañar. Bueno, entonces me voy a retirar un minuto. Voy a ir por otra Yanira, copita. Ay, Voy a ir por otra copita. Es que eso. ya se me acabó la primera copa. eso. Y si Hágale. usted vino, y si usted no vino a tomar vino, Acá ¿a qué vino? Sí, exacto. Ya vengo, ya vengo. Bueno, yo cambié por cervecita, pero también es válida. Ah, buenísimo, Maravilloso. buenísimo. Entonces, sí, como estábamos conversando, el ego tiene esa capacidad de tener autoestima, de tener ese poder personal, de poder ampliar lo que hemos sabido. Pero ojo, no es la necesidad, no es la necesidad de ser mejor, no es la necesidad de ser mejor que Glenia, de ser mejor que Isa, de ser mejor que ustedes. Y me puedo equivocar, a veces puedo inclusive tener una palabra que ni siquiera rima, o de pronto alguna cosa que hasta se me puede olvidar, porque no va a estar dándome aquí un látigo, no. Entonces, el ego es como un perfecto equilibrio, entender que lo podemos hacer sin necesidad, sí con un deseo, y ojo, salud. Yanira con la cervecita, hágale. Namaste, eso. ¿Para qué no pusieron ustedes el palabreando en la casa? Eso, en la casa de Glenia. Yo solo sé, y Anita lo sabe aquí en Complicidad, que este es un buen preludio para el 29 de noviembre. Esperen más información al respecto. Eso, noticias. Entonces, el ego sí, el ego tiene esa luz Bondades. importante que tenemos que verla porque el ego es lo que nos hace obviamente hablar en público. El ego, y les voy a contar un poquito de esa parte de ego. Hace poco estuvimos en un congreso internacional hablando de temas desde el coaching, desde el desarrollo personal. Mi charla se llamó De mente optimista. De mente. De mente optimista. De mente. Ajá. Dando alusión a el viaje de Santiago de Compostela que hice, que también fue una historia muy bonita, también un camino del héroe. Entonces yo le decía a Isa, porque Isa también fue a dar una charla, y se los digo, yo estaba petrificado, inclusive el mío, yo decía, carajo, ¿qué voy a hacer? Entonces el ego inmediatamente, hicimos un ejercicio, me conecté, yo puedo, vamos a ser capaz, volvió el poder personal, la confianza, la determinación, volverme a tener como ese pecho de decir, lo voy a hacer. Y di la conferencia, y una conferencia de los digo no con ego, sino con cariño y con autoestima. Fue muy buena la conferencia y la gente quedó muy contenta, pero más que la gente, yo fui el que quedé contento porque di ese mensaje. Entonces, el ego no lo veamos mal. El ego es cuando es egocéntrico, ególatra, cuando es egoísta. Ahí sí, cuando gira y yo quiero pisotear a los demás, cuando yo obviamente quiero obtener poder, quiero conseguir las cosas indiferente de cómo lo logre. Ese es el ego que sí, es el ego que es la sombra verdadera, la sombra, lo que es capaz obviamente de apoderarse del corazón. Y vean, aquí hay una frase que se me acordé. A veces hay que matar al ego para que vuelva otra vez a nacer el alma. Pero no deberíamos matar de pronto, la cambio. Podríamos reconocer al ego para que vuelva a nacer el alma, para que vuelva a salir la luz. Es que esas bondades del ego son esa que me permite reconocerme yo como un ser humano y permitirme vivir como un ser humano. Equivocarme, pero reconocerme con mis habilidades, con mis fortalezas, con lo que soy capaz de hacer. Y que si me equivoco, puedo volver a empezar y puedo volver a seguir. Esas son las bondades del ego. Ese es el que necesitamos también para emprender las cosas. Nosotros no somos ni un título, somos más que un título, somos más que las cosas que poseemos, somos más que los viajes. Están conversando muy bueno
Bueno, Bueno, salud. que te vaya bien. Sí, ya se despidió. Ah, ya se había ido. Sí. Entonces ese es el que me permite afianzarme en mis propias cosas y reconocerme parte del océano, ¿sí? Como la ola, no ver que soy una ola única. Ustedes no han encontrado personas que le dicen, mira, ¿te has dado cuenta que eso que está pasando? Y mira lo que la gente dice. Dice, sí, hay personas que dicen, sí, todos están equivocados. Dice, no, pero es que todo el mundo piensa lo mismo. Dice, por eso todos están equivocados. O sea, entonces el ego que no es tan bueno, que es esa ola que se siente diferente. Pero cuando yo me siento una ola que soy también, que me forma el océano, es la que me permite fluir, la que me permite viajar, la que me permite llegar a la orilla y volver y devolverme y recoger más océano y volver a hacer el recorrido. Ir y venir. Ir y venir. Álvaro, ¿con qué resonaste? Tu historia, historias del ego. Primero resoné con el vino. Eso es lo primero y fundamental. Eso es lo que alimenta realmente el alma. Pero en este momento estoy todavía sobrio, entonces Aprovechémonos. puedo resonar todavía. No, es que me acordé que Isabel mencionó algo y me acordé inmediatamente de algo que me sucedió y Ana Estrada puede pues también como recordar un poco, o no sé si se acuerda de este detalle. Y resulta que estábamos definiendo el propósito en una empresa y bueno, lo definimos, fue un proceso muy lindo de conversación, de diálogo y yo me atreví a escribir algo y pedí que quien pudiera contribuir pues me lo hiciera saber, ¿cierto? Como la apertura, bueno, ya estamos terminando y todo eso. Y entonces con la famosa teoría U de mente abierta, corazón abierto, voluntad abierta, entonces yo especifiqué, vean, en el corazón abierto es compasión, entendimiento del sufrimiento del otro. Y la respuesta que obtuve fue genial, porque me dijo alguien, me dijo, no solamente entendimiento del sufrimiento del otro, sino de la felicidad del otro. Y eso que contó dice me parece esencial, o sea, que no nos estorbe la felicidad del otro, el bienestar del otro. Y eso también, porque lo tenemos como más por el lado de pobrecito del otro, la compasión con el otro, ¿cierto? No, entender también la felicidad. Entonces, con eso resueno. Y frente al ego, pues yo creo que hay una cosa muy característica, es que un problema que pues a mí me sucede y es la identificación. Cuando nos identificamos con algo, nos centramos ahí, nos volvemos definidos y pasa algo que no está ahí y entonces o tenemos que reconocer el error o botar el ego. Entonces nos identificamos con lo que pensamos, con lo que decimos y por eso para mí es fascinante los derechos humanos, los nuevos derechos humanos de Maturana, el amigo de Anita, ¿cierto? Y que el primer derecho es el derecho a equivocarse y eso pues... Si uno lo admite, tranquilo ego, se equivocó, no hay problema, es así de tranquilo, ¿cierto? Entonces con esas dos cosas resuena. No, con la tercera del vino también, por supuesto. Álvaro, gracias por las bondades del vino y por favor, y por lo que traes, que para mí es un tema, una palabra que yo resueno muchísimo y espero que para ustedes también haya tenido en algún momento sentido. Y es que muchos de nosotros pertenecimos, yo creo, en particular a una generación donde alabábamos el ego, donde el constructo social, cultural, familiar, era muy importante alimentar ese ego. Y hoy yo siento, pues en estos días lo decía en un taller, me salió hasta bien ingenuo, potentemente ingenuo, lo dije en un taller así con toda la fuerza, soy una romántica organizacional. ¿Y por qué soy una romántica organizacional? Porque creo en las nuevas palabras que pueden ir emergiendo en la sociedad, en la familia,
y en las parejas y en todos lados. Y una de esas palabras es tú la acabas de mencionar, que era casi pecado mortal en la generación a la que yo pertenezco, y era pensar en que podíamos ser vulnerables. Porque eso de habitar la vulnerabilidad, eso de reconocer el error, pues primero, al ego no le gusta. El ego no va a querer escuchar que se equivocó, Que tiene miedo, que tiene miedo, que no está preparado. que no me las sé Que no me las todas, Que no es suficiente. que no soy suficiente, porque el ego, ¿qué te dice? ¿Cuáles son las verdades absolutas del ego? Y hagamos aquí un salpicón. Todas me las sé, soy perfecto, Claro. Todo me lo merezco. todo me lo merezco, Merecimiento. soy mejor que todos ustedes, minimizo. Esas son, aquí un pequeño, y los invitamos en el chat, si se les ocurren otras verdades absolutas del ego. Y cuando yo ya escucho en espacios ya pues ahí un poco más naturalizado, y espero que en las próximas generaciones no haya ni que hacer charlas en las organizaciones donde hablemos de vulnerabilidad y del ego y mi autoestima, porque estará tan orgánico. Cuando dejemos de nombrar esos talleres es porque ya será parte de nosotros, pero que soy una romántica organizacional al decir, qué rico que ya estamos diciendo, ven completo, no tienes que venir fragmentado, hablando políticamente correcto, no tienes que venir, ven, tú de qué universidad eres, tú qué profesión tienes, y de acuerdo a la posición económica, el barrio donde vives, tus posesiones, te diré qué tanto te quiero, te acepto y encajas conmigo. No sé bueno, Yanira dice, ay, esa, de ella. Yo puedo con Yo todo, puedo con claro. todo. Estaba pensando en la misma. ¿Sabes por qué ella? Porque a mí me pasó eso. Yo les conté, yo pasé de ser una enfermera raza de sala, yo iba, me decían, esta es la programación, entraba con cada paciente a cada sala, y yo terminaba mi turno y me iba, y si me tocaba disponibilidad, volvía y presentaba, atendía a los pacientes y me iba. Pasé a hacer eso, a ser una coordinadora, manejar todo un servicio, manejar personal, y cuando me dijeron, es que tú eres muy buena y nosotros queremos que seas tú, ¿sí? Pero ni tu salario va a ser este, y mira, cuando a mí me mostraron, imagínense cómo le echaban como más leña a esa hoguera del ego. A mí me llamaron mis ex jefes cuando estaban haciendo una construcción. Y me dijo, uno de ellos me llamó, ¿qué está haciendo mi hija? Como un miércoles o jueves, como a las 6 de la tarde. Yo, no, doctor, estaba de vacaciones. Yo ni siquiera sabía que iba a trabajar con ellos, pero con esa llamada me di cuenta que yo iba para allá. Que estaba en la lista de los privilegiados. Sí, claro, exacto. Cuando llega y me dice, ve, estamos aquí con la arquitecta y con el ingeniero de la obra de la clínica para que te vengas para acá, que te necesitamos, 6 de la tarde. Ay, yo ahí mismo llegué, me empaqué, me fui. Llegué allá, cuando me dice, esta es la famosa Isa, la dueña de la oficina que tanto... Y yo dije, ¿oficina yo? ¿Una oficina que va a tener mi nombre? ¿Sí ven las cosas? Y yo, wow, re wow. ¿Cierto? Y cuando eso me lo dijeron, y después en diciembre, en la fiesta de Navidad, me dijeron, listo, Isa, entonces empieza hasta el día. Y yo se los voy a confesar acá, yo había cosas que no sabía, que no me había preparado, que no tenía capacitación, que no tenía ningún conocimiento de esos, y yo dije que sí. Entonces en ese yo puedo con todo. Yo hice también, y Juan Camilo lo sabe, hice una crisis de pánico, un ataque de pánico. Solo por no ser suficiente. Por no saber decir, no puedo, no sé, necesito que me capaciten, esto no lo puedo hacer yo. Y yo era todo, venga para acá. Entonces yo era 24/7, ¿sí? Y todos los días de la semana, a la noche, y a mí no me importaba, me quedaba trasnochando y tratando de entender y tratando de estudiar cosas que no, cuando lo puedo decir, yo decía, pero ¿quién me dice? Después cuando analicé esa vulnerabilidad, yo dije, pero a mí, ellos, que es que ellos, la gente me decía, es que ellos te hicieron, yo pensaba después, ellos no me hicieron. ¿Te hicieron qué? Eso, que ellos me hicieron a mí, que yo me volviera, o sea, que fuera eso como mi casa, esa institución como mi casa. Sí, que yo no dijera que no, yo decía, no,
Después entendí yo lo permití. Yo lo permito. Yo lo permití. A mí yo me hice parece importante. responsable. Es que el ego no te permite hacerte responsable. A mí me parece importante esa distinción, porque el ego no encontraría dónde ser sembrado, que coja raíces si nosotros, a ver, si a nosotros nos encontrara desde otro lugar. Exacto. Porque es que es fácil Nos decir, encontraba parado distinto. sí, el parado. Anita dijo parado, de cuenta de ella. Es que hay una palabra que nosotros utilizamos mucho en Confluye, el parado. Y hasta le tenemos canción. Ok. Ella acabó de decir el parado. O sea, porque no nos encuentra parado. O nos Fuera de encuentra, base. y desde ahí entonces empieza todo ese eco. Entonces yo creo que algo muy sano sería no mirar hacia afuera, no decir, sí, es que era una clínica prestigiosa, Exacto. sí, es que eran mis amigos y cómo les iba a decir que no, me habían Es que ellos me construido, trajeron de otro lado, Ellos me ellos confiaron trajeron. en mí. porque el ego va a tener la tentación de decir son ellos. Son ellos. Y yo creo que un poco de abrazar el ego y decirle, ven, yo te miro un poco al frente y te digo, bueno, eres mío, está bien, te recibo, haces parte de mí. Hay unas partes de ti que no me parecen tan saludables, hay otras partes de ti que me hacen parar al frente de una conferencia, pero lo que yo haga con mi ego es mi responsabilidad y no puedo ponérsela a ninguna afuera. Claro, es que el ego es importante porque nos invita a quejarnos. Es la queja continua y a buscar culpables. Es que es el externo. Tenemos que volver a ver nosotros. Y ahí es donde ustedes lo dijeron, es el responsable. Y ahí colocaron yo puedo. El yo puedo es no coloco límites y no soy capaz de decir no. Y eso a mí en este momento me trae una mochila tan pesada, tan sobrecargada, que ahí es donde yo puedo con todo, y yo me enfermo, o tú te enfermas. Muchas veces, y les voy a decir, ocurre en el síndrome del cuidador fatigado. Yo puedo con mi mamá, puedo con mi papá, siempre lo he hecho, pero cuando uno va ya a ver un poco más, digamos que profundo, es cómo te hablaron. Volvemos a lo mismo. Cómo te hablaste y realmente cómo nos hablaron y cómo quedó resonando en tu cerebro. Entonces ahí te dijeron a ti cuando estabas pequeño, siempre tienes que cuidar a tu familia porque tú eres el bastón. Entonces ya inmediatamente viene de la mente, tú eres el bastón. Y si el bastón se cae, tú te caes. Entonces ahí es donde el ego te dice, tienes que hacerlo siempre. Y miren de una u otra manera cómo vamos malinterpretando todo lo que vamos obteniendo de mucho tiempo atrás. En una ocasión llegó el gran sabio, un abuelo, y entonces le dijo a sus muchachos, venga, mijito, les voy a enseñar varias cosas importantes, 3 lecciones. Primero, todo lo que vayan a decir ustedes mismos es mentiras. O sea, lo llamó lo que usted, lo que les usted dijo, diga. lo que ustedes a veces se hablan a sí mismos es mentira. Listo. Porque ustedes digamos que ustedes han creado su mundo de interpretaciones, percepciones de familias, educación, amigos. Primer consejo. Ojo con eso. Segundo, no le vayan a hacer tampoco caso a todo el mundo. Porque lo que todo el mundo diga es su interpretación subjetiva de lo que obviamente ha aprendido de su mundo. Y lo tercero, no me hagan caso a mí. No me hagan caso a mí, porque es la misma interpretación de lo que obviamente como ser humano. Entonces, ahí vamos viendo que existen tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, en ese orden de ideas, claro, el ego también se vuelve muy subjetivo y a veces va a ser muy necesario, como si fuéramos en el bus. Venga para acá, pero en otros momentos vamos a tener que dejarlo a un lado para que podamos ver nuestra esencia real, nuestra propia luz, iluminar y que no nos vayan a ver como esa persona, digamos, soberbia, porque esa es la otra parte del ego. El ego le fascina verse alto, verse la jerarquía. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? Ni siquiera así. O hace una exclusión también.
Entonces, es volver otra vez a incluir. Eso es lo que yo creo que al mundo le falta hoy en día. Entender y comprender las diferencias de cada persona, de cada ser humano, que no somos iguales. Entonces, al ego le fascina, obviamente, ¿qué? Criticar, juzgar. Y ahí sí, vaya donde el ego lo juzgue. Ay, carajo, se vuelve una pelea porque dicen, me están regañando a mí, si yo soy el mejor. Entonces empiezan a ver las discusiones en parejas, en los trabajos, en familias, en todos lados que hay. ¿O ustedes qué piensan? ¿Les ha pasado de eso? Ya hemos hablado ¿Qué tanto dicen? mucho. ¿Ustedes qué dicen? Ella, Pau, A ver. Denis, Ana, Beatriz, y además para que nos dejen aquí medio saborear un poco esto que tenemos acá. Nos están poniendo a hablar. Adelante. Estamos en la sala de la casa de cada uno. Es que es un tema ágil, es un tema Sabroso. sabroso. Ah, bueno. Álvaro, todas las generalidades son falsas, excepto esta. Sí. Me encanta. Buenísima, claro. Tienen su historia del ego. Les han hackeado al ego. Logran una y es fantástica. Al menos ya logras identificar cuando el ego es el que está al mando. Porque yo creo que ya ahí cuando logramos identificar, por lo menos nos hemos movido a un lugar de conciencia, porque a veces vamos simplemente por la vida, pero si ya nos damos cuenta del que habló, del que tomó esa decisión, del que juzgó, del que censuró, fue otro ser que habita en ti también, pues bueno, ya vamos caminando, transitando. Bueno, adelante, por favor. Es que miren aquí, antes de que conversen, ¿se acuerdan la caverna de Platón? El mito de Platón, donde estaban encadenados y simplemente había una fogata, y en esa fogata habían unas sombras que se veían desde la parte externa. Ahí viene una pregunta que también tiene que ver mucho con la matriz. ¿Qué pasa si esta persona sale? Primero, lo va a acomodar a la luz del sol. ¿Sí? Es la primera parte. Lo otro, va a haber un mundo diferente que él no sabía. Pero ahí viene el mito, que es la parte interesante. Si él vuelve a entrar a la cueva a comentar ese maravilloso mundo, los que están ahí dentro de la cueva, que están de pronto encadenados, que no pueden escapar, se pudiera decir que lo van a matar, porque no les interesa esa verdad que hay. Entonces, ¿a cuántos de nosotros no nos interesa la verdad para que podamos vivir en el mismo mundo virtual? Ahora, hay que sufrir porque parte del sufrimiento es opcional. Ya lo dijo Buda, el dolor es necesario. Si yo me quemo me va a doler, pero el sufrimiento es opcional. En el mundo real esa es parte de la vida. Nos vamos a caer, se nos van a morir nuestros seres queridos. Vamos a tener alguna enfermedad. De pronto algunos de ustedes han tenido un cáncer, o de pronto va a sonar un poquito duro y me disculpan, o de pronto lo vamos a tener, pero ahí son las herramientas y es todo esto, aceptar quiénes somos con nuestra esencia, con nuestra expansión de conciencia que nos va a sacar del hoyo, nos saca de ese agujero negro, nos saca de la sombra y volvemos a entender al ego como algo que nos puede empoderar, pero si obviamente lo conocemos bien y podemos hablar el idioma de él, sea arameo, sea ruso, sea chino, sea mandarín. Paola, gracias por acompañarnos hoy y bueno, cuéntanos un poco más de lo que nos compartes ahí en el chat. Ella dice, mi ego me cae mal porque cuando no tengo reconocimiento me siento la más mala. Buenas noches, ¿cómo van? Hola, Paola. No prendo la cámara porque estoy despeinada. Ah, el ego. Ajá, ajá. No, el ego. El ego. El ego. Puro ego. Mentiras, mentiras. Por aquí ando, por aquí ando. Vamos con Sin Denis. cámara, no hay problema. Mentiras, por acá ando. Los quiero con todo mi corazón. Juan y Isa saben que soy seguidora número 1 de ustedes. Bueno, ¿y qué nos quieres contar? A ver, no nos dejes así. Sí, la bruja escarlata o qué es lo mal. No, más que nadie Isa sabe a qué me refiero, sino que mi ego me cae muy mal porque siempre he tenido muy buenos reconocimientos a nivel laboral.
Soy en tema de ventas y me he destacado por ser una de las tops en ventas. Y cuando no cumplo como con los presupuestos o los topes, me autocuestiono y me culpo mucho. O sea, eso es una cosa, o sea, yo misma me saboteo, digámoslo así, y he estado pues ahí como mejorando un poquito el tema, pero el ego es una cosa bastante seria. Y viene la culpa, porque entonces miren cómo el ego encuentra su manera de hablar y entonces te habla con la culpa y requieres el aplausómetro para sentirte bien. Y sería maravilloso decir cómo sería una Paola libre del aplausómetro, del reconocimiento, y creo que eso nos ayudaría a estar más en libertad. Muchas gracias, Ahí Pablo. estoy en ese proceso porque todavía como que no encuentro ese equilibrio, o sea, como que no me veo, pero ahí voy en el camino, ahí estoy en el proceso. Gracias, Gracias. Pau. Bien, Isola, y si tienes cámara, bienvenida para que le demos rostro a estas Espérate, personas. a ver, yo veo si puedo encenderla, a ver dónde estoy. Es que yo, el Zoom en el celular, como que me Sí, yo dice en entiendo. el celular, espérate, ¿dónde Tranquila, está mi Denis. cámara? Por acá, sí, por acá. Ya va. Ya llegó. Entonces, ahora sí. Hola, Denise. Yo tengo como una pelea con tres egos, con tres tipos de ego. Como un asunto ahí complicado toda mi vida entre el ego que da miedo, el ego por miedo y el ego que enferma. Digamos que el ego que por miedo fue el que me llevó a superarme, alcanzar todas mis metas, las que he alcanzado y hacer, sí, muy exitosa en mi trabajo, en mi vida. Pero ese ego también, cierto, ya después de superados esos miedos, también me llevó a tener otros miedos de no ser capaz de mantenerme allí, de esa necesidad de estar sobresaliendo y entonces vino el ego que enferma, ¿cierto? Y tuve, porque reconocer que no podía llegar a tanto, dar más, que mi cuerpo tampoco resistía ya porque físicamente tenía unas dificultades. Entonces, no ha sido muy fácil, no ha sido muy fácil. Por ejemplo, era deportista, me encantaba hacer deporte, moverme mucho, o sea, soy hiperactiva, entonces el hecho de no poder ya participar en baloncesto, trotar, me hizo sentir súper mal y ese círculo de ese gran ego, pues me llevó a enfermarme mucho más, ¿cierto? Entonces mis huesos, mis tendones empezaron a fallar mucho más. Y quiero cerrar con bueno, con una partecita que me encontré, ya se van a dar cuenta de quién es. Dice, era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido, pero como decía el Principito, no se sabe nunca. Desollinó, pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente sin erupciones. Evidentemente, en nuestra Tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. Wow. Yo lo dejo hasta ahí, porque me llama la atención. Desollinamos. Yo creo que un palabreando es un desollinador. Sí, Yo creo. Denis, súper, muchas gracias. Juan, No, ¿tú hermoso. quieres decir algo? No, tú lo dices algo interesante y te voy a decir algo. Nos comparamos. El ego le gusta compararse. Y cuando nos comparamos con las demás personas, sabes que ahí viene competencia. Cuando ya decido ser solito, no importa. Te voy a contar aquí una anécdota para que Isa también te complemente. En el camino de Santiago llegó un día
en que obviamente te lo digo, estaba cansado. Me dio un dolor en el hueso, dolor en rodillas y tenía ampollas. Había el ego, decía, ¿cómo no vas a terminar? Pero luego llegó la esencia y llegó y dijo, nada, si no, te devuelves. El camino nunca se va a ir, ahí va a estar. Ya, punto. Entonces, viste, a veces es porque competimos contra nosotros mismos, y yo te lo digo, Exacto. compite contra ti, pero obviamente una competencia sana, saludable, porque o si no, vas a empezar a enfermar, los músculos se tensionan, porque acuérdate que cuando normalmente vivimos bajo efectos o el yugo del ego, el ego que quiere sobresalir, te gasta mucha energía. Cuando te gasta energía, estás bajo efectos del sistema que en medicina se llama simpático, pero sin hablar, es un sistema que no es tan simpático, es el que te mantiene alerta, te mantiene a Es el menos simpático el de menos los simpático, claro, simpáticos. te mantiene para luchar o para huir, entonces toda la energía se va para los músculos. Por eso es que te terminas sintiendo cansada. Pero qué rico que todos acá respiramos, nos sentimos mucho más relajados, más tranquilos, tranquilas, somos capaces de tener atención plena, de vivir en el momento presente, y ahí viene un maravilloso sistema que es el hermanito del otro, se llama el parasimpático, que para el simpático, que es el que regenera. Entonces, Denise, empiezas a vivir la vida diferente, simplemente con respirar y no demostrar nada a nadie, simplemente hacia ti. Gracias, qué rico, Y gracias. como esto es palabreando, el parasimpático viene a ser el más simpático de los simpáticos. De ella desde Ecuador. Bueno, aquí ¿Por recordando allá muchas llego cosas. de ella o eso es un tema por acá? Chichombiano. Claro que Colombiano. sí, claro que sí, y precisamente vengo peleando con mi ego. Yo me vine de Colombia en julio del año pasado. Me vine a vivir acá, donde todo lo que ustedes han dicho ha pasado por mi vida y me he visto en cada episodio. Entonces, yo me reencontré con un novio que tuve, nos casamos en Colombia, pero la condición mía era que nos íbamos a casar, pero que nos devolvíamos para Colombia. Obviamente él quería devolverse, ¿no? Inicialmente él dijo, yo quiero regresar a Colombia, es colombiano, es de mi misma ciudad, de Manizales, y, y nos íbamos a regresar. Y de hecho, yo le dije, yo trabajo contigo allá, él vende aquí accesorios para mascotas, entonces recorremos todo el país y conocí Ecuador y listo. Llegaron los 2 años, nos devolvimos para allá. Pues llegó la pandemia, llegó el paro, llegó la situación difícil, la parte económica. Él acá, un hombre muy exitoso, pues porque trabajaba en eso y le iba muy bien, pero allá resulta que con los almacenes que hay allá, que todo es a huevo, pues no funcionó. Y empezamos a hacer muchas cosas. Entonces, cuando él me dice que viene acá a visitar a la familia, a los hijos, y me dice, nos regresamos para Ecuador, yo decía, no, es que, entonces, era de lo que comentaban ahora, que yo decía, la palabra, ¿no? Es que yo soy de palabra y yo, porque ante la gente, ante la familia, ante mí misma me había dicho que yo me quería quedar allá, que yo iba a estar allá y que no me volvía para acá. Para mí eso ha sido duro, o sea, porque siempre he dicho que soy una mujer de palabra y me ha costado aprender en esta época a decir que sí. Si puedo decir que no, pues lo digo y no pasa nada, o sea, y el mundo no se acaba, no sepa absolutamente, pero me costó muchísimo trabajo. Entonces me regreso acá, yo trabajo en ventas, yo no tengo profesión, soy vendedora desde niña, vendía todos los dulces en la escuela, mejor dicho, era la mejor de las mejores, y empecé a trabajar en ventas, he trabajado toda la vida independiente, y empecé a trabajar con una compañía de cosméticos, y súper vendedora. Y allí hablaban ahorita del éxito, entonces, claro, uno ahí lo van encadenando, ¿no? Entonces, claro, termina un catálogo, empieza el otro, y entonces mandan las promociones, esto. Y mi líder siempre me ha dicho, yo soy de las que visualizo las cosas y muchas de las cosas se me han dado. Entonces, en estos días ella me decía, es que solamente es quererlo. Yo decía, bueno, me puso a pensar esa frase, ¿será que es que sí lo quiero o no lo quiero? Wow. Entonces, aquí este año tengo 59 años y decidí ser de Yanira. O sea, como que me liberé de una carga
estoy en otro país, puedo hacer muchas cosas, me liberé. Y empecé a hacer, obviamente trabajo con eso porque me gustan las ventas, vivo de eso, acá hay que vivir de algo porque obviamente pues, hay que vivir, pero me gusta lo que hago, o sea, lo que yo vendo me gusta. Acá empecé a hacer tortas, arroz con leche y a salir y me ha ido bien, no me quejo. Pero cuestionándome entré a hacer aquí con una chica de Colombia, de Bogotá, un laboratorio de movimiento, se llama lo que ella hace. Y empecé a darme cuenta de entenderme de la piel hacia adentro, cuántas cosas me he negado, he hecho, me he forzado a hacer por los demás, pero nadie me lo ha impuesto, soy yo misma. Yo me he impuesto muchísimas cosas, ¿sí? Que a la final digo yo, bueno, ¿y esto qué? Aquí con mi esposo empezamos a trabajar de nuevo, pero ya no manejamos las redes sociales, no sé de redes sociales, pero salgo a palabrear. Con todo el que me encuentro me pongo a charlar, le digo, le cuento, bueno. Y le vendo. Pero un momento, y él dice, las mejores cosas de la vida son gratis. Y cuando les decía aquí que este es un sitio maravilloso donde yo amo las montañas. Cuando yo llegué, él me tenía un apartamento pequeñito, pero era un interior. Yo siempre he vivido en apartamentos altos porque me gusta ver las montañas. Me sentía oprimida, era todo lo que tenía de 10 cosas, tenía todo, pero lo único que no tenía era montañas. Vista, lo que veía era la señora de al frente todos los días en la cocina. Y me costó adaptarme, me dio depresión, me dio angustia. Y una vez nos fuimos para la playa y yo viendo todo esto, yo decía, Dios mío, yo acá tengo cosas maravillosas que tengo que empezar a encontrarlas. Cuando me encuentro con esta chica y empiezo a hacer ese laboratorio de movimiento que es empezar a bailar, porque es a partir del baile, entonces es bailando y es sacando, porque cuando te duele, entonces tú dices, ay, ay, pero allí no es decir, sino, ay, y sacarlo desde dónde tengo mi emoción y empezar a sacar, me empiezo a dar cuenta que eso, que he vivido muchas cosas, que yo soy de palabra y entonces lo que diga y empiezo a soltar. Y como las mejores cosas de la vida son gratis y estamos llenos de cosas maravillosas que no vemos, porque estamos perdidos en eso. Entonces un día le dije a mi líder, ¿sabes qué? Yo voy a seguirlo haciendo, pero a mi manera, no me invites ni a reuniones ni a nada. El día que yo quiera, lo voy a hacer. Y ya, y sigo haciéndolo. Y bueno, no, si me pierdo, me gano. Y si llega, bueno. Y así, entonces aquí monto bicicleta, le he dado 2 vueltas a la Imbabura, voy a las montañas y le doy. Tengo toda la mañana y hago eso, pero luego vengo y trabajo. Porque dije, yo quiero ser de Yanira y quiero disfrutar, o sea, quiero disfrutar del espacio, del tiempo, de lo que tengo, sin estar con un horario atada a algo, pues que tengo que hacerlo. Ese por ese lado. Y empezar a entenderme de la piel hacia adentro que hay muchas cosas que uno puede soltar y que que yo vivía con una maleta de cosas del pasado que aquí no las necesito. Estoy en otro mundo, en otra ciudad, compartiendo otras cosas. Y con referente al ego también, en donde yo trabajo, pues todas las líderes han ido a muchos países y a muchas cosas. Pues yo he salido a Panamá y ganándome un premio. Y un día me invitan la señora que es la número 1 y me dice, Yanira, da tu testimonio. Entonces, pues yo di mi testimonio. Me lo imagino. Di mi testimonio de las ventas, de las cosas, de lo que yo he vivido, ¿sí? Pero mi ego, lo mandé a mi familia, a mis amigos. Ahí mi ego, entendí después y ahorita con esto palabreando entendí, lo mandé a todo el mundo. Y resulta que creo que 2 o 3 personas lo vieron. Pero dentro de las personas que lo vieron, una me mandó que hacía mucho tiempo no la veo ni hablo con ella, precisamente me manda ella y me dice algo que es lo mismo tener un Rolex o un reloj de 10.000 pesos, y eso me hizo sentir tan mal. En ese momento entendí que mi ego se había salido a brincar por ahí y a hacer estragos, y dije yo, y me dio vergüenza, me dio pena conmigo misma y me sentí muy mal y dije yo no. De hecho, mis amigas me llamaban, venga, no pude estar, pero mándemelo, eso quedó grabado. Nunca lo mandé. No lo Nunca lo mandé mandaste, porque claro. no,
porque me sentí muy mal con la única persona que lo vio y la respuesta fue esa. Entonces dije yo, fue pucha, ¿y aquí qué pasó? Entonces todo este palabreando, todo lo que ustedes han dicho y los compañeros me ha hecho entender que muchos de nosotros, pues que yo he pasado por tantas etapas de esas que digo yo, y fue madre, sí, pero queriéndoles decir que Deyanira a los 59 años decidió ser Deyanira, sin imponerme cosas, sin hacer cosas que no quiero, sin solo que lo que yo quiero hacer, me nazca hacer, deseo hacer, tengo muy buena voluntad, me gusta el servicio, entonces que nazca de mí, nada impuesto, porque he sido toda la vida una rebelde, yo me mando yo solita y yo solita me he equivocado muchas veces, yo solita. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Wow. A ti, gracias por eso. Gracias. Bueno. Los derechos que ahorita mencionaba Álvaro, que tiene que ver con un biólogo cultural que a nosotros nos encanta, que es Humberto Maturana, habla precisamente de una de esas cosas que tú dices, y es, tenemos derecho a cambiar de opinión. Y esto tiene que ver con la nueva generación, que sea una generación más armoniosa con su esencia, con su ser, y es, puedo cambiar de opinión, porque la anterior generación quizás escuchamos de que, o sea, primero se pierde la cabeza que la palabra, Sí, claro. y ahorita es, pues pierde la palabra, porque la cabeza y el corazón no lo voy a perder. Y aunque ustedes no lo crean, son las 7:30 y algo. Dios. Y entonces, para cerrar, ¿cómo cerramos? Si los consejos fueran buenos, no se darían gratis. Pero me encantaría que mandáramos un mensaje de romántico, de sanador, hacia el ego y hacia las personas que nos van a escuchar. Romántico. No, pues yo lo que digo es... No sé, yo sé, del corazón. Del corazón. ¿Qué le decimos a aquellos que están sufriendo? Hay una enfermedad que se llame ego... ¿No? No. Pero miren qué interesante con eso, porque el ego, como es carga y sobrecarga, querer hacer todo, termina ¿qué? Dolor de cabeza, dolor muscular que llama fibromialgia, dolor abdominal, colon irritable. Entonces, casi que la idea es, sé tú mismo, sé tú mismo. Sé tú mismo. Ya sé tú mismo. O sea, lo dice Juan, sé tú. No tenemos que aparentar a nadie. Cuando yo dejé de aparentar lo que tenía que aparentar por aparentar ser el médico, la vida cambió y ya vivo feliz y dichoso. Y les voy a contar acá, posiblemente el otro sitio que estoy trabajando, próximamente ya me saldré para poder darle, digamos, con toda sí, a sintonía de vida y continuar, que es una comunidad donde es ayudar, es acompañarlos a crear bienestar, a crear salud, a crear obviamente tu mejor versión, pero de una forma no romántica, sino desde el corazón, el alma, el espíritu, el cuerpo y la mente. Entonces, sé tú mismo. Yo les diría, recuerda que también estás compuesto de océano y déjate acompañar de las otras olas, porque se puede hacer el camino mucho más ligero. Y yo tengo una frase muy coloquial, muy de nosotros, con respecto a lo que decías ahorita, lo que decía Deyanira. Yo siempre no, después de que hice ese proceso personal, yo empecé a decir, para el mamón no hay ley. O ayer pensaba unas cosas y hoy puedo pensar otra, porque tengo una conciencia diferente, porque encontré otra cosa distinta, porque me es mejor para mí, es mejor para los demás. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ahorita, cuando me preguntan, yo digo, para el mamón no hay ley. Te puedes retractar y decir, ya no pienso lo mismo. Hace un año pensaba que esto era maravilloso, ya no. Hoy pienso eso y tienes razón. Eso es una de las cosas que nuestra generación le critica a las generaciones nuevas. Y que pienso que no es de criticarles, es de admirarles y creo que es de seguirlo. Entonces, acuérdate que también estás compuesto de océano y que puedes fluir con las otras olas. Bueno, a todos quienes nos acompañaron y a quienes nos van a ver en las redes sociales,
Gracias por atender esta cita mensual. Y tenemos una cita con nuestro próximo palabrero, Álvaro. Y aquí entonces... Álvaro, salud. Álvaro, Santiago, Gracias a doña todos Lila, que nos Denis, acompañaron. Gracias por la Beatriz, oportunidad de estar Anita. con ustedes. Muchas gracias. Eso. Muchas luego. Saludos a todos. Muchas Feliz noche, gracias. muchas gracias. Una palabra Chao. de nosotros. Gracias. Muy interesante todo. Muchas gracias. A Gracias a ustedes, a ustedes. ustedes, a ustedes, Gracias. Santi, bacano. Nos vemos en un mesecito. Y con Álvaro, Así es, nos veremos entonces. Con otro vinito, Álvaro. por supuesto. Chao y gracias. Hasta pronto. Santi, buenas gracias, noches, Álvaro, muchas gracias descanse. por todo. Que iba a Ecuador, sabroso y el Cotopaxi.